Tengan ustedes un cordial saludo y bienvenida a un nuevo seminario virtual organizado por el Departamento de Economía, Ingeniería Comercial, Comercio Internacional y Negocios Internacionales. Soy el ingeniero Rubén Sangüesa y en esta oportunidad me acompaña mi colega Alison Ortiz. Alison, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Rubén. Muy buenas noches a nuestro público que se ha conectado. Tengan ustedes una cordial bienvenida. En esta oportunidad, el departamento, bajo la dirección del licenciado Wilfredo Gordillo, del presidente de la Asociación de Docentes del departamento, el licenciado Saúl Choquepoquimia, y el coordinador académico de la carrera de Comercio Internacional, el licenciado Ismael Achocaya, presentan el seminario de actualización de Comercio Internacional. Mismo que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje planificado para los estudiantes de la carrera de Comercio Internacional. Hoy tenemos el privilegio de presentar a Juan Carlos Fernández Osinaga, un destacado profesional en el ámbito del comercio internacional y la educación. El magíster Juan Carlos es licenciado en Derecho e Ingeniería Comercial, además de contar con una maestría en Banca y Finanzas. Su trayectoria académica es impresionante, habiendo realizado múltiples diplomas en áreas como Comercio Internacional y Despacho Aduanero. Como docente, ha compartido su vasta experiencia en prestigiosas universidades, donde ha sido reconocido en varias ocasiones por su excelencia en la enseñanza, incluyendo al premio a Mejor Docente en el 2022. Su pasión por educar y su compromiso con el desarrollo profesional de sus estudiantes son verdaderamente inspiradores. El magíster Juan Carlos no solo se dedica a la enseñanza, sino que también ha contribuido significativamente al desarrollo de programas académicos y ha dictado seminarios sobre logística y transporte internacional. Su objetivo es claro: satisfacer las necesidades de las organizaciones donde trabaja, aplicando su experiencia para lograr una gestión exitosa. Sin preámbulos, les pido que se unan a mí para darle una cálida bienvenida a Juan Carlos Fernández Osinaga. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este seminario que hemos titulado La importancia del transporte marítimo en la economía de Bolivia y su comercio exterior. Me han presentado los presentadores de este seminario y también quiero comentarles un poco que yo soy marino mercante, ¿no? Que es una profesión muy ligada al comercio internacional, como vamos a ver, ¿no? He estado 10 años en la Marina Mercante. Yo estudié en Perú, en la Escuela Nacional de Marina Mercante, y he estado 6 años en el mar, ¿no? Entonces, soy piloto de buques de carga, ¿no? Y he hecho varias rutas, entre ellas pues al Asia, de Sudamérica al Asia, donde he estado más de 2 años, visitando varios puertos marítimos de Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong, y también he ido al norte de Europa, ¿no? A los puertos europeos de Bélgica, Holanda, Alemania, España, Reino Unido y también Suecia. Y también he estado aquí en la costa de Sudamérica, desde la costa del Pacífico, desde Panamá hasta Chile, cruzando el estrecho de Magallanes. Hizo una ruta de 1 año hacia el Brasil y la Argentina. Entonces he estado 6 años en buques de carga, transportando las cargas del comercio internacional. Entonces este seminario que presentamos ahora lo traemos desde esa experiencia, ¿no? No es una información teórica, ¿no? Es una información totalmente práctica, ¿no? Entonces, vamos a ahora disertar este tema que es la importancia del transporte marítimo en la economía de Bolivia y su comercio exterior. ¿Cómo vamos a afrontar este seminario? Vamos a ver estos temas, ¿no? El primer tema que vamos a ver son las consecuencias económicas
de no tener litoral, porque nuestro país lamentablemente es un país mediterráneo y nos afecta mucho. Después vamos a ver la relación que existe entre el transporte marítimo y la economía. Luego vamos a ver el transporte marítimo en el comercio internacional, ¿no? Después vamos a ver el puerto, ¿no? En este caso marítimo, el puerto fluvial, que es la puerta de entrada casi todos los negocios internacionales. Y también voy a proponer una propuesta para ganar competitividad en el comercio exterior de Bolivia. Entonces, estos subtemas son los que vamos a poder apreciar en este seminario. Lo primero, las consecuencias económicas de no tener litoral. Aquí, si se pueden fijar, es el mapa del mundo y como pueden ver hay una porción de tierra, pero también otra porción de agua, ¿no? Y lo que podemos ver que nuestro planeta es 70% es agua, ¿no? Y a veces me pregunto por qué le llamamos tierra, ¿no? Tal vez el nombre correcto para nuestro planeta debería ser agua y no tierra, ¿no? Pero aquí también llamo la atención en este mapa mundi la China, ¿no? La China hoy día es la segunda economía del mundo, gracias a que ha abierto sus brazos a la economía internacional hace más o menos 50 años, de ser un país subdesarrollado y de producción prácticamente agrícola, se ha vuelto la fábrica del mundo, ¿no? Y hoy día, pues, es uno de los países que exporta más a todos los... Hola, guapo. ¿no? Y entonces es también considerada, digamos, bueno, ha tenido una estrategia que le llaman la franja de la ruta y la seda, y está realizando infraestructura de transportes en distintos países del mundo, y gracias a eso está expandiendo su comercio, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces aquí, vean, la China es si no me equivoco, el tercer país más grande en territorio del mundo, ¿no? Esta misma, aquí vemos un mapa mundi, pero esta es una imagen de satélite, ¿no? De la Tierra de noche. Y como pueden apreciar, ¿no? Podemos ver que el hemisferio norte está más iluminado que el hemisferio sur, ¿no? Podemos ver ahí, por ejemplo, que prácticamente Sudamérica y especialmente Bolivia está a oscuras, ¿no? Pero también el África, fíjense, el África, un continente muy grande, también está a oscuras, ¿no? Y también Australia, ¿no? Si trazamos una línea ecuatorial, podemos ver ahí con mayor claridad el hemisferio norte y el sur. Y podemos ver que el hemisferio más iluminado es el hemisferio norte. Entonces, ¿qué podemos decir? Que las zonas de mayor concentración de luz se identifican con los grandes centros de producción y consumo que se localizan en gran medida, ¿no? En las riberas de los mares y de los océanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el desarrollo económico, el desarrollo de los países está ligado al mar, ¿no? Está ligado al mar. Y si se acuerdan, marcamos la China en el anterior mapa mundi, ¿no? Aquí está la China, pero ¿cómo está? Si se fijan, la China está iluminada en aproximadamente un tercio, ¿no? Que es lo que está pegado a la costa. Pero el resto de la China está a oscuras, ¿no? Yo que he trabajado en una empresa de logística del comercio internacional de capitales de chino, pregunté a uno de mis compañeros chinos, le digo, ¿y qué hay aquí, ¿no? Mostrando el mapa mundi en la oficina. Y me dice, no hay nada, me dice, no existe nada, ¿no? Entonces, incluso la China, que es un país muy poblado porque tiene 1.400 millones de personas, ¿no? Lo que está más desarrollado y donde hay personas, podríamos decir, sus habitantes, están más pegados a la costa, ¿no? Más pegados al mar. Entonces, aquí vemos el Japón, por ejemplo, es un país isla, ¿no? Está iluminado en el Asia. Vemos el norte de Europa, generalmente más iluminado. Vemos que está más iluminada la costa este de Estados Unidos que la costa oeste. Vemos ahí en el Brasil que está iluminado, pero solo la parte de la costa. El Brasil es un país muy grande, pero
hacia el centro del Brasil está a oscuras, igual que Bolivia. Ahí está, por ejemplo, Buenos Aires, ¿no? En el Río de la Plata. Y también en Sudamérica está iluminado por Panamá, Colombia principalmente, ¿no? Y ahí está Bolivia, ¿no? Donde la flecha estoy mostrando Bolivia y lamentablemente Bolivia está a oscuras. También tenemos acá el sur de África iluminado y la costa este de Australia, ¿no? Pero esta imagen de satélite prácticamente nos muestra visualmente que lo que más se desarrolla económicamente es lo que está pegado a los océanos, ¿no? Principalmente las costas, ¿no? Bueno, entonces nosotros somos como Bolivia un país mediterráneo y entonces nos preguntamos, ¿cuál será la mayor desventaja que tiene Bolivia a raíz de que no tiene una salida del mar, ¿no? Y ahí vemos una imagen, ¿no? Donde están encerrados en 3 círculos las ciudades más grandes de Bolivia. Está Santa Cruz con un círculo rojo, está Cochabamba con un círculo verde y La Paz está con un círculo amarillo, ¿no? Pero también, ¿qué cosa vemos? Una gran cadena de montañas, ¿no? Que nos separa del Océano Pacífico, ¿no? Eso podríamos decir que es como como equivalente a un rompemuelles, ¿no? O sea, cuando vamos por la calle hay rompemuelles que nos ayudan a disminuir la velocidad para no producir accidentes cerca a colegios, universidades, etcétera, ¿no? Pero aquí tenemos otra desventaja que para llegar a la costa, ¿no ve? A un puerto marítimo, tenemos que subir prácticamente toda la cordillera de los Andes y luego bajar al nivel del mar, ¿no? Entonces, eso para los vehículos de transporte, ya sean camiones, ferrocarriles, pues implica un mayor gasto de combustible, ¿no? Lo que hace también que la logística del comercio exterior de Bolivia sea más cara, ¿no? Entonces, la gran desventaja de Bolivia es su menor desarrollo económico, a raíz de que no tiene una salida al mar, ¿no? Entonces, hay estudios, uno de ellos realizado hace 10 años, en 2014, por las Naciones Unidas, que dice que la economía, es un estudio sobre la economía del desarrollo en los países sin litoral, comprender los costos del desarrollo a no tener litoral, ¿no? ¿Y qué dice este estudio de las Naciones Unidas? Dice que un país en desarrollo sin litoral presenta niveles de desarrollo que son en promedio 20% inferiores a los países en desarrollo con litoral. Quiere decir que Bolivia, según este texto de las Naciones Unidas, solo crece un 80%, mientras que un país en vías de desarrollo con litoral crece un 20% más que nosotros. Pero nosotros tenemos un menor desarrollo económico solo por ser un país mediterráneo. Y como hemos visto en la imagen de satélite, pues Bolivia está a oscuras, ¿no? Entonces sí nos afecta no tener una conexión con el mar, ¿no? Hay otra oficina de las Naciones Unidas que se llama la Oficina del Alto Representante para los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños estados insulares en desarrollo de las Naciones Unidas. Y ellos, ¿qué dicen? ¿No? Dicen que los países sin litoral tienen que depender de sus vecinos y es más difícil y considerablemente más costoso, ¿no? Entonces nosotros, como Bolivia, dependemos de los chilenos, de los peruanos, de sus puertos, ¿no ve? Y también hacia el Atlántico, de la hidrovía Paraguay-Paraná, donde están Brasil, Paraguay, la Argentina y el Uruguay, ¿no? Donde también está Bolivia, ¿no? Y dice, si más del 70% de los países sin litoral viven en condiciones económicas apremiantes, ¿no? Plantea las Naciones Unidas, dice, es innegable que la falta de acceso marítimo es uno de los múltiples factores que perjudican el comercio internacional de estas naciones, ¿no? Al referirse a los países sin litoral. Entonces, también otro organismo que es la UNCTAD, que lo debía escuchar, es el Organismo de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. Cuando habla de los países sin litoral, ¿qué dice? Los países sin litoral tienen un costo promedio más alto, entre 30 y 40% en su comercio exterior, que el resto de los países, ¿no? Y
da un ejemplo, ¿no? Y en este caso es un ejemplo de un país africano donde exportar a través de un contenedor cuesta $3.534, mientras que para un país en vías de desarrollo que tiene salida al mar es $1.200, ¿no? Entonces, en el país africano hasta 3 veces más le cuesta exportar en contenedores con relación a un país, digamos, que tiene salida al mar y está en vías de desarrollo. Y tal vez si nos fijamos, los países del África la tienen más difícil que nosotros, que Bolivia. ¿Por qué? Porque para llegar al mar, incluso los países del centro del África, del corazón del África, tienen que transitar 2 países para llegar a la costa, ¿no? Entonces, vemos que el hecho de ser un país sin litoral y nos impacta significativamente desde el punto de vista del desarrollo económico, ¿no? Ahora vamos a ver cómo el transporte marítimo está ligado a la economía, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una imagen que nos muestra la economía mundial, el comercio internacional y el transporte marítimo, ¿no? Yo he encontrado que el comercio internacional contribuye a la economía mundial en un 60%, pero también he encontrado que el transporte marítimo internacional está estrechamente relacionado al comercio internacional en un 90%, ¿no? Y por ende, el transporte marítimo está relacionado a la economía mundial en un 54%. Pero, ¿qué sucede? El transporte marítimo internacional no tiene vida propia, ¿no? En realidad depende, ¿no? La demanda de servicios de transporte depende del crecimiento económico mundial y de las necesidades del comercio internacional, ¿no? Entonces, este transporte está supeditado a la evolución de la economía en general. ¿Y qué quiero decir? Que cuando hay épocas de bonanza económica a nivel mundial, crece el comercio internacional y el transporte marítimo también se expande. Pero en épocas de crisis, ¿no?, de la economía mundial, el comercio internacional también se resiente y el transporte marítimo también se ve afectado de forma negativa, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una imagen de que se transporta por vía marítima, ¿no? Y podemos ver acá las dos crisis, ¿no? Uno, la de crisis del 2008. Como pueden ver, hay una ondulación y una reducción del transporte marítimo de los productos transportados por mar por la crisis del 2008, que se suscitó a raíz de las hipotecas subprime en Estados Unidos que contagiaron las bolsas de valores del mundo y también afectó, digamos, el transporte marítimo. Y vemos otra crisis, ¿no? El del coronavirus, ¿no? De los años 2020, 21, que recién hemos pasado todos, ¿no? Entonces, con esta imagen podemos ver que sí hay una conexión entre la economía y el transporte marítimo. Entonces, ¿cómo le va a la economía? Si le va bien, también al transporte marítimo le va bien. Y si a la economía mundial le va mal, al transporte marítimo también le va mal, ¿no? Aquí tenemos el Producto Interno Bruto por el método del gasto, ¿no? Y si podemos ver, el PIB es la suma del consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces sabemos que como estudiantes de comercio internacional, que las exportaciones menos las importaciones es lo que denominamos la balanza comercial. Sin embargo, el único ingreso que tiene un país en esta fórmula del PIB es las exportaciones. ¿Por qué? Porque el consumo, la inversión, el gasto público y las importaciones prácticamente son salida de recursos económicos, ¿no? Entonces, bajo esta fórmula, ¿qué tendríamos que hacer como Bolivia? Tratar de potenciar las exportaciones, ¿no? Y una de las razones por las cuales hoy en día en Bolivia no hay dólares es porque la balanza comercial durante los últimos 15 años ha sido deficitaria, en el orden promediando más o menos de $1.000 millones anuales, a tal punto que hace como 15 años teníamos como $15.000 millones de reservas internacionales en el Banco Central, ¿no? Pero hoy en día, no, lo último que he escuchado, tenemos menos de 2.000 millones. Entonces, por eso es que ahora no tenemos dólares, porque hemos tenido una balanza
deficitaria durante estos últimos 15 años. ¿Qué hemos hecho? No hemos priorizado, desde mi punto muy personal, ¿no? No hemos priorizado las exportaciones. Las hemos descuidado, ¿no? Las hemos descuidado. Bueno, ahora vamos a ver cómo el transporte marítimo se relaciona con el comercio internacional. Aquí tenemos un buque de portacontenedores, ¿no? Y les pregunto yo, ¿sabían ustedes que el transporte marítimo traslada el 90% del comercio mundial? ¿No? Se responden ustedes, ¿no? En silencio, pero sí, hay mucha gente que no sabe, pero nosotros que somos estudiantes de comercio internacional, sí tenemos que saber que el transporte marítimo traslada el 90% del comercio mundial. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué el transporte marítimo traslada casi todas las cargas que se comercializan a nivel mundial? Porque el transporte marítimo es muy económico y es muy eficiente, ¿no? Y gracias a eso puede ayudar, digamos, es uno de los pilares, ¿no? Del comercio internacional y de la economía global. Pero de esto no se habla mucho en las carreras de negocios internacionales y comercio internacional, ¿no? Sin embargo, esta es su importancia, ¿no? Que traslade el 90% del comercio mundial. Entonces, si yo estudio, por ejemplo, comercio internacional y no aprendo de transporte marítimo, ¿no? De operaciones portuarias, es como si me faltara un brazo, ¿no? El brazo derecho, y solo estoy trabajando con mi brazo izquierdo. Quiero decir que es tan importante que esa falta de conocimientos me va a limitar, digamos, en mi trabajo profesional cuando ya trabaje en el comercio internacional. Aquí tenemos un buque de los más grandes que existen hoy día. Este buque pertenece a la Mediterranean Shipping Company, ¿no? Y cuando traducimos el nombre de esta naviera, es una naviera, es privada primero, radicada en Suiza, en Europa. Y Suiza, así como Bolivia, también es un país mediterráneo. Pero hoy en día, ¿no? Este año, en 2024, esta naviera es la número 1 en el transporte de contenedores. Tiene 760 buques que transportan contenedores en todo el mundo. Se ha convertido en la naviera número 1, ganándole a la Maersk de Dinamarca, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que si tú eres eficiente en el transporte marítimo, no es importante si vienes de un país mediterráneo, ¿no? Lo importante es que seas eficiente, ¿me entienden? Entonces, hoy en día, y desde hace muchos años, hay un fenómeno en el transporte marítimo que se llama el gigantismo de los buques. Los buques van creciendo y creciendo todo el tiempo. En el año 2019, pues, se transportaban como 9,000 contenedores, luego 13,000 contenedores. Hoy en día, los buques transportan 24,000 contenedores, ¿no? Entonces, este buque, por ejemplo, puede transportar 23,756 contenedores de 20 pies. Hoy, este año, ya hay buques que transportan más de 24,000. Este buque tiene una eslora, que es el largo del buque, de 400 metros. Es como 4 campos de fútbol. Es como 4 cuadras de 100 metros, ¿me entiende? Es bastante largo. Tiene una manga, un ancho de 62 metros. Y el buque tiene un calado, se hunde en el mar 16 metros. Y tiene un puntal, que es la parte que vemos que sobresale del agua hasta la parte más superior, de 33 metros. Es como un edificio de 13 pisos. Pero si veríamos la parte hundida más, ¿no? Hasta la parte superior del buque, equivaldría a un edificio de 20 pisos. ¿Me entiende? Es enorme este buque. Entonces, en los vehículos de transporte, los aviones, por temas de sustentación, no pueden crecer al ritmo que han crecido los buques. Los camiones tampoco, porque las carreteras los limitan. Y tampoco los ferrocarriles pueden crecer como han crecido los buques, ¿no? Los vehículos del transporte marítimo, que son los buques, pues, gracias al fenómeno del gigantismo de los buques, cada vez son más grandes y encierran en sí un concepto que se llama economía de escala. Pueden hacer que el transporte marítimo
sea cada vez más eficiente. Y lo que ha estado pasando últimamente es que los buques han crecido tanto que los puertos se han quedado pequeños, ¿no? Entonces se están construyendo nuevos megapuertos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, este buque puede llevar 228,000 toneladas de carga, ¿no? En peso. Bueno, el tráfico mundial marítimo, según la UNTAC, ¿no? Está compuesto por 100,000 buques, ¿no? Aquí podemos ver las rutas marítimas y esto pueden verlo en una página web que se llama Marine Traffic, ¿no? Donde se pueden rastrear los buques, se pueden ver los nombres, la bandera, las características, qué largo tiene, qué tipo de buque, si es un buque petrolero, contenedores, ¿no? Podemos ver que ahí hay buques de color verde y otros rojos, pero los verdes que son de carga general, los rojos son petroleros, los azules son de pasajeros y los rosados son pesqueros, ¿no? Entonces hay 100,000 buques mercantes, según la UNTAC, que sirven al comercio internacional, ¿no? Son 100,000 buques. En el transporte marítimo existen dos regímenes. Uno es el de línea y otro es el régimen de fletamento. Yo suelo decir en clases que es como una moneda que tiene el signo y la cruz, o el signo y el escudo, ¿no? El transporte marítimo es uno, pero tiene estos dos regímenes. El régimen de línea se parece mucho, para que me entiendan, a un bus o a un minibús, ¿no? ¿Por qué? Porque el régimen de línea hace una ruta. Tiene una ruta que recorrer, por ejemplo, en este caso en Oruro, ¿no? Y tiene distintas paradas. Entonces, en cada parada suben las personas y bajan, ¿me entienden? Pero tiene un punto de origen y un punto de destino. En este caso, en el transporte marítimo, un puerto de origen, varios puertos alrededor de la ruta, en el transcurso de la ruta, y un puerto de destino, ¿no? Entonces, las cargas también van subiendo y bajando. Especialmente el régimen de línea está compuesto por cargas como ser contenedores, vehículos y carga general, ¿no? Entonces podríamos decir, asimilando para que se acuerden, que el régimen de línea se parece a un bus o a un minibús, que hace una ruta y va cargando y descargando pasajeros, en este caso carga. Hay otro régimen que se llama el fletamento. Algo que conocemos en el transporte urbano son los taxis, ¿no ven? Los taxis lo tomamos y nos lleva de un punto de origen a un punto de destino. No siguen una ruta, sino que prácticamente lo que hacen es obedecer dónde quiere ir el pasajero, ¿verdad? Entonces, en el régimen de fletamento también hay estos taxis, pero son enormes, ¿no? Buques muy grandes, que a diferencia del régimen de línea, donde pueden haber muchos cargadores, pues que entregan sus contenedores para el transporte marítimo, en el régimen de fletamento, generalmente el cargador puede ser uno, ¿me entienden? O dos, o tres, como máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque las bodegas del buque, como podemos ver aquí, este buque tiene como 7 bodegas, ¿no? Llevan grandes volúmenes de carga, ¿no? ¿Y qué son esos grandes volúmenes de carga? Son minerales, ¿no? Por ejemplo, concentrados de zinc, plomo, hierro, ¿no? También pueden ser graneles, por ejemplo, como soya, como trigo. Bolivia, por ejemplo, exporta soya, minerales, importa trigo desde el puerto de Houston, que llega a Matarani, el puerto de Matarani en Perú, en el orden de los 40,000 toneladas, ¿no? Buques de 40,000 toneladas. Y entonces también hay buques que no solamente llevan graneles secos, pero también hay buques que llevan graneles líquidos como petroleros y derivados de petróleo. Bolivia, por ejemplo, ha estado sufriendo una escasez de diésel y gasolina, para lo cual se han recibido varios buques petroleros, ¿no? Y derivados de petróleo como gasolina y el diésel en el puerto de Arica para descargar en la terminal de Sica de yacimientos, ¿no? Entonces ahí ha estado subiendo ese combustible de forma irregular hacia Bolivia y a producir una escasez, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque hay un desfase. El buque puede descargar en 24 horas la carga, pero la capacidad
de los tanques de la terminal petrolera de Sica Sica, de yacimientos en Arica, pues no tienen la capacidad para recibir esa carga. Entonces, y menos todavía de realizar el despacho, porque aproximadamente son 100 camiones que pueden salir todos los días de Arica, pero un buque de estos pues puede llevar hasta, en los casos que están llegando a Arica, que es un puerto pequeño, 40.000 toneladas, digamos, ¿no? De combustible, ¿no? Pero los tanques no son suficientes. Que también hay buques de fletamiento que son gaseros, pero acuérdense, el fletamiento es como un taxi muy grande, ¿no? Y el régimen de línea es como un bus, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, los transportes, una imagen de lo que se transporta por vía marítima. Esta es una estadística de ANAVE de España desde el año 85 hasta el 19. ¿Y qué cosa hago notar? Que en el año 1985, las toneladas métricas que se transportaban por vía marítima eran 3.000 millones. Pero hoy en día, pues hace 2019, son 12.000 millones. ¿Qué quiere decir? Que en un lapso de 34 años, ¿no? El transporte de mercancías por mar se ha cuadruplicado, ¿no? Y sigue creciendo, no deja de crecer. Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, los colores celestes son petróleo crudo, como dicen las leyendas, derivados de petróleo y otros líquidos. Las bandas o franjas rojas son mineral de hierro, carbón, granos y otros sólidos. Y las de color naranja son contenedores y carga general, ¿no? Entonces, aquí la misma imagen del gráfico está expresado en barras. Tenemos los graneles líquidos, que hemos dicho que son petróleo, derivados de petróleo, gasolina, diésel. Los graneles sólidos, que son minerales de hierro, carbón y otros granos, ¿no? Y también la carga general, que está en anaranjada, ¿no? Que es carga en contenedores y carga general. Entonces, los graneles líquidos y graneles sólidos generalmente son productos, materias primas poco elaboradas, ¿no? Y esa es la exportación que tienen los países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo, como nuestro país, exportamos materias primas o materias primas poco elaboradas, ¿no? Y en toneladas, pues, esto implica el 75% de lo que se comercializa en el mundo. Si los graneles líquidos y graneles sólidos es lo que más se exporta por los países en vías de desarrollo, quiere decir que ese 75% que se mueve a través que se comercializa a través del mundo, proviene de las exportaciones de los países en vías de desarrollo. Quiere decir que los países en desarrollo somos los que deberíamos aprender más de transporte marítimo, porque tenemos una gran dependencia para este medio de transporte por parte de nuestras exportaciones en toneladas, ¿no? La carga general es lo que se lleva en contenedores, y carga general en toneladas implica el 25%. ¿Quiénes exportan estos productos en contenedores? Generalmente son los países industrializados, que exportan sus productos en contenedores o carga general. En contenedores se llevan celulares, televisores, vehículos, y carga general son maquinaria, ¿no? Carga de proyectos. Si bien en toneladas solo corresponden al 25% de lo que se comercializa en el mundo, sin embargo, al ser productos industrializados, tienen un alto valor agregado, tienen unos precios más elevados. En cambio, en los graneles líquidos y sólidos, pues las toneladas cuestan unos cuantos dólares y no es un producto caro, ¿no? Pero sin embargo, lo que quiero que se acuerden es que nosotros, al ser un país en vías de desarrollo, utilizamos intensivamente en nuestro comercio exterior, los países en vías de desarrollo, el transporte marítimo. ¿Por qué? Porque el 75% de lo que se comercializa en el mundo en toneladas, pues son graneles líquidos y sólidos, que son los productos que exportan los países en vías de desarrollo. Aquí tenemos las exportaciones de Bolivia del año 2023, ¿no? Y está señalado con flechas la relación que tenemos con estos países cuando exportamos.
Ahí pueden ver, por ejemplo, Brasil es uno de los países más importantes, especialmente por el gas. No utiliza transporte marítimo, obviamente, sino gasoducto. Eh, También está Perú, Colombia, Chile, pero si se fijan, también está la China, la India, ¿no? Y otros países en el Asia que nos compran a Bolivia. Entonces, si vemos ahí, tengo un cuadro que he hecho. He señalado los países que son nuestros vecinos, Brasil, Argentina, Perú, para los que podríamos suponer que no citamos transporte marítimo. Y el resto, pues, es la India, la China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Corea, Hong Kong, que son los primeros 10 países, digamos, en exportaciones en millones de dólares. Y podríamos decir que Bolivia exporta a 112 países, ¿no? Según Trademark, que es la fuente de esta imagen y este cuadro que he elaborado. Pero muchos de estos 112 países no son países vecinos para los cuales podríamos utilizar transporte terrestre, sino que están al otro lado del mar, pues, ¿no? Y entonces yo me he preocupado de ver en la tabla y contar cuántos son estos países de ultramar, y son el 69% de esos 112 países son países de ultramar a los cuales Bolivia le vende. Y para esos países sí necesitamos transporte marítimo, porque si bien algunas cosas como joyas, piedras preciosas que produce Bolivia pueden ir por vía aérea, pero en su gran mayoría, como hemos dicho, son materias primas, entonces vamos a necesitar transporte marítimo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Bolivia en sus exportaciones, por lo menos para esta gestión 2023, casi el 69% de sus exportaciones utiliza transporte marítimo. Pero ¿sabemos de transporte marítimo en Bolivia? Es mi pregunta, ¿no? Si vamos a las importaciones del año pasado, podemos ver, también esta es fuente de Trademark, que generalmente los productos vienen principalmente de la China, ¿no? Por eso la flecha es gruesa y larga, y también de otros países vecinos, ¿no? Y obviamente de Estados Unidos, pero como vemos, las flechas son mucho más delgadas. De la China, obviamente, no va a venir en avión, es un transporte muy caro, ¿no? Entonces utiliza el transporte marítimo para llegar primero a un puerto y después a Bolivia, ¿no? Entonces, también recolectando los 10 países de los cuales importamos, es remarcado los que están en amarillo, ¿no? Y la China, o sea, de la China casi viene el 21% en valor, ¿no? Y de Estados Unidos un 7%, de Japón 2%, de México 2% y de Suiza otros 2% en valor. Pero también revisando la tabla completa, son 112 países de los cuales Bolivia realiza importaciones, ¿no? Y cuando vemos estos países están en ultramar, quiere decir que para importar necesitamos transporte marítimo. Un 56% de estos países son países de ultramar, ¿no? Quiere decir que no son nuestros vecinos, ¿no? Para los cuales necesitamos utilizar transporte marítimo. Pero esto es un año puntual, ¿no? 2023. En un horizonte más largo, hay estudios realizados por académicos y principalmente economistas que dicen que las exportaciones de Bolivia en un 70% utilizan transporte marítimo y las importaciones de Bolivia en un 80% utilizan transporte marítimo. Entonces, si estamos estudiando comercio internacional, ¿no ve? Sí o sí tenemos que aprender transporte marítimo. ¿Por qué? Porque mayoritariamente las exportaciones y las importaciones de Bolivia tienen una fase de transporte marítimo y obviamente una fase de transporte terrestre o una parte de transporte fluvial si vamos por la hidrovía Paraguay-Paraná, ¿no? Pero sí, lo que podemos ver que en las exportaciones y las importaciones bolivianas, o sea, sí o sí, vamos a tener que encontrarnos con el transporte marítimo, ¿no? Mayoritariamente. Bueno, ahora vamos a ver el cuarto subtema, el puerto, la puerta de todos los negocios internacionales. Hay una asignatura que lamentablemente no llevamos en las carreras de economía de Bolivia que se llama
economía del transporte. Dentro de la economía del transporte hay 10 principios. Uno de ellos es que hay empresas de servicios de transporte y empresas que gestionan infraestructuras de transporte. Entonces, ¿cuáles son las empresas que prestan servicios de transporte? Están las líneas navieras, las líneas aéreas, las empresas de transporte terrestre, fluvial, que mueven sus vehículos. ¿Qué vehículos? Los buques, los empujadores y las barcazas, los trenes, los camiones y los aviones. Con estas unidades de transporte prestan servicios de transporte. Hay otro tipo de empresas lo que hacen es gestionar, construyen y gestionan infraestructuras de transporte, ¿no? Entonces, estas empresas, ¿qué infraestructuras de transporte construyen y administran? Puertos, aeropuertos, carreteras, líneas férreas y estaciones de ferrocarril. Entonces, el puerto es la infraestructura que permite conectarse con el transporte marítimo. El puerto es la infraestructura del transporte marítimo, ¿no? Porque en el mar, si bien hay rutas marítimas, no hay carreteras asfaltadas, no hay vías de tren, ¿no? Pero los puertos podríamos decir que son la puerta de entrada y salida de casi todos los negocios internacionales, considerando que el transporte marítimo mueve el 90% del comercio internacional o transporta las cargas del comercio internacional. Cuando hablamos de los puertos, no todos los puertos son iguales. Hay puertos que son muy grandes, que se denominan, podríamos decir que hay 3 categorías de puertos, ¿no? Los más grandes, que concentran gran cantidad de carga, se llaman hubs globales. Ahí que tenemos puertos como Shanghái, como Singapur, como Busan y Rotterdam. Si consideramos los 10 puertos más grandes del mundo, 7 de esos puertos, de esos 10 puertos más grandes del mundo son chinos, ¿no? El resto, por ejemplo, Singapur está en el Asia, Busan en Corea, Rotterdam está en Holanda, ¿no? Son puertos muy grandes que concentran gran cantidad de carga, por eso se denominan hubs globales. También tenemos hubs regionales, ¿no? Ahí tenemos puertos relativamente grandes, pero son regionales. Ahí está Long Beach, Manzanillo, y ahora tenemos ya Chancay, que se ha inaugurado el 14 de noviembre en Perú, que va a ser un hub regional para el Pacífico Sur de Sudamérica. Y también tenemos otra tercera categoría, que son los puertos alimentadores, que son los más pequeños, y ahí está Paita, Matarani, por ejemplo, Bolivia trabaja con Matarani, con Hilo en Perú, Arica, Iquique, Antofagasta en Chile, ¿no? Entonces son puertos que en la categoría de puertos alimentadores y son los con los cuales Bolivia trabaja, ¿no? Entonces son los puertos más pequeños, no son los más grandes, ¿no? Y como pueden ver, hay unas líneas que son las conexiones terrestres y las conexiones marítimas, ¿no? Hay conexiones marítimas entre los puertos, pero también el puerto tiene conexiones terrestres. El puerto en realidad tiene 2 miradas, uno hacia el mar y otro hacia tierra, ¿no? Entonces hacia el mar tenemos rutas marítimas y hacia tierra conexiones terrestres como ser carreteras y ferrocarriles, ¿no? Incluso vías interiores, por ejemplo, ríos, ¿no? Que nos conectan con el interior del territorio. Pero lo que quiero decir que hay una jerarquía de puertos a nivel mundial. Y esto también pasa, algo que conocemos es el transporte marítimo. Por ejemplo, si tenemos un pariente que quiere viajar, por decirles, a Europa, ¿no ve? O digamos al Asia, al Japón, primero tiene que ir a Santa Cruz, que es un hub, digamos, un aeropuerto internacional para Bolivia. Luego irá pues a Brasil, al el aeropuerto de Guarulhos, ¿no ve? Que es un puerto concentrador de pasajeros para Sudamérica, y de ahí, de Guarulhos, puede ir al Asia, al Japón, ¿no? A Europa, o si no, al África, ¿no? Entonces, si va, digamos, a Long Beach o en Estados Unidos, ya es un hub global para pasajeros, ¿no? Entonces, esta organización que vemos a nivel portuario también está organizado de esa forma los aeropuertos para pasajeros, para transporte de pasajeros, ¿no? Como he dicho, hay una materia que se llama economía del transporte que va viendo estos principios
pero pues lamentablemente no se enseñan las carreras de economía, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué podemos decir? Pues que los puertos son muy importantes, ¿no? Para el comercio internacional. Son la puerta de entrada y salida de casi todos los negocios internacionales. Entonces, ahora voy a plantear una propuesta para que Bolivia gane competitividad en su comercio exterior. A pesar de ser un país sin litoral, sí podemos generar mayor competitividad, ¿no? Lo que sí, tenemos que aprender cosas nuevas, ¿no? Aprender de transporte marítimo y de puertos. Actualmente Bolivia utiliza todos estos puertos, ¿no? Por ejemplo, he encerrado en azul, con colores azules, están los puertos de Chile, como ser Arica, el puerto de Iquique, el puerto de Antofagasta y de Angamos. Con rojo están los puertos de Perú, Matarani y Ilo, ¿no? Cuando vemos cuántos millones de toneladas se manejan en el Pacífico, en los puertos del Pacífico, entre Perú y Chile, Bolivia maneja 6 millones de toneladas anuales. De estas 6 millones de toneladas, 67% transita por puertos chilenos y 11% por puertos peruanos. Pero también Bolivia tiene puertos fluviales en la hidrovía Paraguay-Paraná, este río de casi 3.500 kilómetros que nace en el Brasil, transita por Bolivia, por Paraguay, por la Argentina y el Uruguay, ¿no? Y desemboca pues en el Océano Atlántico. Bolivia tiene ahí 3 puertos internacionales en el Canal Tamengo, que son el puerto Jennifer, el puerto Aguirre y Gravetal, y un puerto que está en el mismo río, que es el puerto Bush, ¿no? Y Bolivia, pues ahí maneja 2 millones de toneladas de carga por los puertos de la hidrovía, o sea que eso implica un 22% de la carga boliviana en toneladas que se maneja por estos puertos. Principalmente atienden los departamentos de Santa Cruz, una parte de Cochabamba y Sucre, ¿no? Y un poco también de Tarija, pero no llegan a Oruro ni La Paz, ¿no? Entonces, para eso nosotros utilizamos los puertos de Chile y de Perú. El puerto de Arica es un puerto importante hoy en día para Perú, para Bolivia, ¿no? Y siempre lo ha sido. Si se fijan en el escudo del puerto de Arica, esto se lo dio el rey a la ciudad de Arica, ¿no? Pueden apreciar el Cerro Rico de Potosí, ¿no? En este puerto chileno y en el escudo de su ciudad, pues está el Cerro Rico de Potosí. Desde la época de la colonia, Arica era un puerto natural para esta región, ¿no? Que no se llamaba en ese entonces Bolivia, pero era el puerto natural. Por ahí salía, por Arica, salía la plata del Cerro Rico de Potosí y otros productos que Bolivia en la época colonial producía, con destino a España, ¿no? De esos 6 millones de toneladas de carga, podríamos decir que la mitad de esa carga transita por el puerto de Arica, ¿no? Incluso podríamos, viendo la historia, Arica no se llamaba Arica inicialmente, se fundó como Puerto Nuevo Potosí, ¿no? Después ya se convirtió en San Marcos de Arica, ¿no? Pero inicialmente fue fundado como Puerto Nuevo Potosí, ¿no? Por su dependencia con el Cerro Rico de Potosí y la plata que este cerro tiene, ¿no? O tenía. Bueno, este puerto, como hemos dicho, maneja casi 3 millones de toneladas de carga. 15 líneas navieras arriban, llegan a este puerto, pero no lo hacen por la carga chilena, ¿no? Ni tampoco la carga peruana, porque Arica es un puerto utilizado por 3 países. Por Bolivia, que maneja aproximadamente un 80%. Perú también maneja su carga especialmente para la zona franca de Tacna, al sur del Perú. La carga llega a este puerto chileno y después transita hacia el sur del Perú. Y también la carga del norte de Chile. Pero casi un 80% del puerto es carga boliviana, ¿no? Es carga boliviana.
Hay problemas en el puerto de Arica, sí, es un puerto que ya tiene varios años, ¿no? Que se ha modernizado relativamente la distancia, porque siempre ha sido un puerto importante para Bolivia, para esta región que en la época colonial, hoy en día la conocemos como Bolivia, porque está cerca, ¿no? Está a 488 kilómetros de La Paz, pero hoy en día es un puerto que está saturado, ¿no? Y el puerto se cierra cuando hay marejadas y también huelgas. Marejadas, por ejemplo, porque vemos acá, tiene una abertura, una bocana del puerto muy ancha. Entonces, cuando hay mar de fondo, que se produce por malos tiempos, viene el oleaje y no hay nada que lo detenga, pues entonces entra al puerto y las operaciones de carga y descarga de los buques no son seguras y la autoridad marítima tiene que suspender la carga y la descarga. Entonces eso a veces pasa un día, 2 días y no, recién el mar se calma, ¿no? Entonces no tiene una buena protección, ¿no? El puerto. Entonces, eh, ha sucedido que en el año 2018, por las marejadas y huelgas de la aduana de Chile, el puerto ha dejado de operar 28 días, ¿no? Casi un mes. Y ha sido un gran perjuicio para el comercio exterior de Bolivia, ¿no? Entonces, los costos portuarios también son elevados, ¿no? También tenemos ahí la Administración de Servicios Portuarios Bolivia, ¿no? Que nos representa, pero también incrementa los costos del tránsito de la carga boliviana. Y el puerto no responde a las necesidades de la carga boliviana, ¿no? Yo he trabajado en este puerto, he sido jefe de operaciones y superintendente de la carga boliviana en el puerto de Arica, y en ese entonces recibíamos el trigo en el puerto y estaba así como montañas, ¿no? Y todo el tiempo había que fumigar. Los molineros en Bolivia pidieron al puerto que construyera silos, pero no lo hicieron. Entonces han modernizado muy relativamente el puerto, pero prácticamente las inversiones han sido pequeñas, ¿no? Entonces hoy en día podríamos decir que el puerto de Arica se ha vuelto en un cuello de botella, que en vez de facilitar el comercio exterior de Bolivia, no lo facilita, ¿no? Lamentablemente no hay. Yo trabajo, como comenté, en un freight forwarder, una empresa de logística del comercio internacional de capitales de China. Trajimos toda la fábrica de azúcar, la fábrica de potasio, ¿no? Hicimos la logística de estas cargas y a veces hemos traído buques enteros, porque pues construir esas fábricas duró 3 años, ¿no? Pero cuando llegaban los buques con la carga, no había dónde colocar la carga. Utilizábamos todos los espacios restantes en el puerto, ¿no? Entonces estaba saturado este puerto. Hay una alternativa, que es el puerto de Hilo, ¿no? El puerto de Hilo está a 19 kilómetros más que el puerto de Arica, está a 507 kilómetros, pero es un puerto precario porque es un espigón, como un bracito que sale al mar, y no tiene mucha infraestructura el puerto, no tiene grúas propias, no tiene rompeolas, ¿no? Para protegerlo. Yo he estado, cuando navegaba, muchos años he ido por Hilo y ahí prácticamente el buque se movía mucho. Los buques para mantenerse pegados al muelle se amarran con cabos, ¿no? Y esos se rompían por la marejada, ¿no? Entonces no hay esta protección. Sin embargo, es una alternativa para el comercio exterior de Bolivia, ¿no? Y podríamos preguntar, si bien en el régimen en Arica hay 15 líneas navieras que llegan en línea regular al Arica, ¿cuántas llegan a Hilo? Ninguna. No hay ninguna línea que llegue a Arica, ¿no? Pero, ¿qué digo? La carga va donde los buques van donde está la carga. O sea, cuando digo que en Arica recalan o llegan 15 líneas navieras, llegan principalmente por la carga boliviana. Si la carga boliviana se muda a Hilo, ¿no? Entonces las líneas navieras van a ir a Hilo. Bueno, acá tenemos un mapa del sur del Perú y tenemos ahí el departamento de Grau, ¿no? Y también tenemos Tacna. En este departamento de Grau, que está más al sur, con un color medio naranja claro, hay un proyecto de construir un puerto
que se denomina Almirante Miguel Grau. Los chinos tienen interés en construir ahí. Sin embargo, eso no ayudaría a Bolivia porque hay ciertas prohibiciones que se han puesto en un convenio entre Perú y Chile, ¿no? Porque Tacna, así como Arica, antes era en la Guerra del Pacífico eran de Perú, pero cuando terminó la guerra, Chile no devolvió Arica, pero sí devolvió Tacna con condiciones, ¿no? Si vemos más allá, tenemos Hilo, ¿no? Más al norte, y ahí tenemos Bolivia Mar, ¿no? Perú le ha concedido a Bolivia una playa de 5 kilómetros que se denomina Bolivia Mar, ¿no? Entonces, eso a través de los convenios de Hilo. Pero lo ideal, digamos, podría haber sido construir un puerto, digamos, en el departamento de Grau. Pero como vamos a ver acá, ¿no? En el Tratado de Lima y su protocolo, que fueron lo que firmaron Chile y Perú para que Chile le devuelva el departamento de Tacna, ¿no? Después de la Guerra del Pacífico. ¿Qué dice? ¿No ven? Dice, los gobiernos de Perú y Chile no podrán, sin previo acuerdo de ellos, ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de sus territorios. Me pregunto yo, ¿quién es esa tercera potencia? Obviamente es Bolivia, ¿no? Hay esa prohibición. 2, que conformidad al tratado de la misma fecha quedan bajo sus respectivas soberanías, ni podrán sin ese requisito construir a través de ellos nuevas líneas férreas internacionales. O sea, también hay una prohibición que le impone Chile a Perú de que no se puedan construir nuevas líneas férreas internacionales, ¿no? Y esto está establecido en el Tratado de Lima y su protocolo complementario del 3 de junio de 1929. Entonces, ¿qué quiere decir? Por Tacna, que vemos ahí que está al sur del Perú, no se pueden construir líneas férreas internacionales. ¿A dónde van a ser esas líneas férreas internacionales? Obviamente a Bolivia. Entonces, hay una prohibición de construir líneas férreas. Pero para conectarnos con un puerto, la solución ideal es construir un ferrocarril, porque estamos uniendo el transporte marítimo, que es masivo y barato, con otro transporte, que es el ferrocarril, que también, desde el punto de vista terrestre, es el más masivo y el más económico. Porque el camión no es eficiente. El camión es eficiente solo 500 kilómetros y es un transporte muy caro, ¿no? Entonces, hay esa prohibición. Por esa razón, cuando vamos a ver a continuación, se hicieron unos convenios de hilo, se tuvieron que hacer a través del departamento de Moquegua, ¿no? Y la zona de Hilo. Los convenios de Hilo fueron firmados en el año 1992 entre Perú y Bolivia, ¿no? Lo firmaron Fujimori y Paz Zamora por parte de Bolivia. ¿Qué dio en este convenio de Hilo Perú a Bolivia? Le dio una zona franca industrial por 50 años renovables y le dio una zona turística, una playa que se denomina Bolivia Mar por 99 años. Y también le dio amplias facilidades para el uso del puerto de Hilo con tarifarios de la Empresa Nacional de Puertos. Posteriormente, en el año 2010, se firma un protocolo complementario, una especie de adenda que amplía los convenios. Entonces, en ese acuerdo complementario, la zona franca industrial se llevó a 99 años y también se firmó que Perú concedía que se construyera un anexo de la Escuela Naval de Bolivia en Hilo y también que los buques de la Armada Boliviana pudieran navegar la zona de Hilo, ¿no? En el mar territorial de Perú. Obviamente esto, pues los presidentes firman los convenios y se podría decir que ese es un acto técnico, pero los convenios internacionales tienen que ir a la Asamblea, al Congreso del país para realizar el acto político que es la ratificación de ese convenio. Entonces, cuando Perú analizó el protocolo complementario del 2010, la Comisión de Constitución rechazó que se pueda ratificar este convenio. ¿Por qué? Porque tener un contingente militar extranjero, ¿no? Que en este caso la Armada de Bolivia,
con presencia con un anexo de la Escuela Naval de Bolivia en Hilo, y que la Armada pudieran utilizar sus buques en el mar territorial de Perú, violentaba el artículo 56 de la Constitución peruana, porque estaba permitiendo que un contingente militar, incluso con fines de educación, esté presente en su territorio. Y eso es una violación a su soberanía. Entonces, ¿qué hicieron? Archivaron el protocolo, no lo ratificaron. Pero, ¿qué sucede? ¿No? Lo que yo quiero decir es que Bolivia no supo pedir lo que necesitaba, ¿no? Bolivia no necesitaba una playa, Bolivia no necesitaba una zona franca industrial, no necesitaba un anexo de la escuela naval. Lo que Bolivia necesitaba era construir un puerto, pero no lo pidieron, porque no, de estas cosas, lamentablemente, no sabemos en Bolivia, ¿no? Lo ideal hubiera sido construir un puerto a la medida de las necesidades de Bolivia. Porque ahora, ¿qué somos? Bolivia es un comprador de servicios portuarios. En puertos chilenos, en puertos peruanos, ¿me entienden? En la costa del Pacífico, pero lo ideal hubiera sido construir un puerto. Bolivia ha tenido el dinero para construir un puerto, sí. Yo conozco un puerto en el norte de Perú, Paita, que ha costado 350 millones de dólares, que es un puerto muy moderno de contenedores, ¿me entiende? Y Bolivia, en el transcurso de estos años, que ha habido una época de bonanza económica, ha invertido 2.000 millones de dólares lamentablemente, en fábricas que no han producido, que no han rendido, ¿no? Está ahí fábrica de azúcar, fábrica de celulares, de computadoras, de cartones, de papel, inversiones muy grandes. Por ejemplo, hicimos una fábrica de urea en Bulo Bulo para producir fertilizantes, donde principalmente se beneficia, digamos, el agro de Brasil, porque exportamos por ahí la urea, pero un mayor impacto para la economía de Bolivia hubiera sido construir un puerto. Entonces, todos esos 6 millones de toneladas que se manejan en 6 puertos en el Pacífico se hubieran podido concentrar en un solo puerto, ¿no? En este caso podría ser Hilo porque es más cercano, y conectar el puerto con el ferrocarril. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Desde mi punto de vista, todo el comercio exterior de Bolivia se hubiera activado. O sea, más productos que hoy día no pueden salir por los costos logísticos hubieran podido salir a los mercados internacionales. Y las exportaciones son el sueldo de Bolivia. Cuanto más exportemos, vamos a crecer más como país, vamos a tener un mejor nivel de vida. Pero nos hemos distraído con otras cosas y hoy día lo seguimos haciendo, preocupándonos en la política, cuando deberíamos preocuparnos por el comercio exterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver que Perú ha hecho bien su tarea. Comento ya aquí que Perú tiene en la política, tiene una política muy controvertida, ¿no? Muy parecida a la nuestra. Los políticos se andan peleando entre ellos, pero ¿qué sucede? Pues incluso tienen presidentes que han entrado a la cárcel, ¿no? Ahí, por ejemplo, está el Fujimori en la cárcel, Ollanta Humala en la cárcel. También ha estado, recientemente ha sido extraditado Toledo, que también le han dado como 20 años de cárcel, todos por corrupción. Del Castillo, que ha hecho un golpe de Estado, y también Alan García, que no entró a la cárcel porque se disparó en la cabeza con una pistola. O sea, 5 presidentes de recientes años que todos están en la cárcel, y otro que se mató, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Que hay una independencia de los poderes, porque el Poder Judicial ha podido enjuiciar a esos presidentes corruptos y los ha metido en la cárcel. Pero no solo ha hecho ese trabajo también Perú, sino que Perú tiene, desde el punto de vista del comercio internacional, tiene 22 tratados de libre comercio y está negociando 6 tratados de libre comercio más. ¿Qué quiere decir? Que el Perú le puede vender al mundo, le puede vender a la mitad de la población del mundo, que son 4.000 millones de personas, ¿no? Y eso ha hecho que el Perú, hoy en día, el sol peruano en 20 años se haya devaluado solamente el 9%. El Perú exporta como 62.000 millones de dólares, tiene una economía que es 6 veces más grande que Bolivia. Tiene reservas internacionales del orden de 72.000 millones, cuando Bolivia no llega, creo, ni a 2.000 millones de dólares en reservas internacionales, ¿no? Y como vamos a ver, ha hecho bien su tarea, ¿no? Por eso tiene un crecimiento económico y tiene estabilidad, a pesar de que la política es un poco desastrosa, ¿me entiende?
Los convenios de hilo fueron un primer intento, digamos, de tratar de llevar la carga de los puertos chilenos a Bolivia, hacia Perú, para librarnos de los puertos chilenos, ¿no? No se consiguió, no tuvieron su efecto, porque como digo, Bolivia no supo pedir, ¿no? Como no conocemos de transporte marítimo y puertos, no supo pedir lo que necesitaba, que era un puerto. En el año 2018, pues ya estábamos con el juicio de La Haya, que lo perdimos, ¿no? También ahí dos empresas, la Empresa Nacional de Puertos de Perú y la Administración de Servicios Portuarios Bolivia, realizaron un convenio bilateral entre estas empresas para migrar la carga marítima del puerto de Arica hacia Hilo. Pero a pesar de las buenas intenciones de estas dos empresas y del apoyo de los gobiernos, porque son empresas estatales, no se logró. Solamente se trasladó como 120,000 toneladas de carga boliviana por el puerto de Hilo, pero 120,000 toneladas a los 3 millones, casi 3 millones que se manejan en Arica, prácticamente es nada, ¿no? Entonces, a pesar de este acuerdo, que se renovó incluso, no se logró migrar la carga de los puertos peruanos a los puertos, de los puertos chilenos a los puertos peruanos, ¿no? Hoy en día podríamos decir que la logística del comercio internacional sí importa. La distancia en la logística del comercio internacional es muy importante, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, una conexión en la primera imagen a la izquierda, ¿no? Tenemos un tramo terrestre digamos, de La Paz a Arica de 488 kilómetros, ¿no? Y después tenemos una conexión marítima de Arica al puerto de Chancay, que está inaugurado el 14 de noviembre de 1319. Entonces, si vamos por Arica, ¿no? Son 1,807 kilómetros hasta el puerto de Chancay, ¿no? En cambio, si vamos por Hilo, la distancia hacia Hilo es 19 kilómetros más, tenemos 507 kilómetros y la distancia de Hilo a Chancay son 1,152 kilómetros. Nos ahorraríamos 208 kilómetros. Y las distancias cuentan, que eso significa menores costos logísticos, ¿no? Para Bolivia. Entonces, nos conviene hoy en día ir por los puertos peruanos hasta Chancay, ¿no? ¿Qué pasaría con Chancay, no? Chancay se ha inaugurado el 14 de noviembre, recién hace pocos días, ¿no? Se va a reconfigurar, no digo de la noche a la mañana, sino en el transcurso de los próximos años, la logística del comercio exterior de Bolivia. Entonces, los puertos de Arica, Iquique, ¿no? Incluso Angamos van a dejar de utilizarse en beneficio de los puertos de Hilo y Matarani. Y va a quedar Antofagasta porque ahí exportamos minerales, ¿no? Especialmente de Potosí, de la minera San Cristóbal, y hay una conexión férrea con el puerto de Antofagasta. Además, es un régimen de fletamiento, como hemos visto, ¿no? Y también van a quedar los puertos de la hidrovía Paraguay-Paraná, el puerto Jennifer, Aguirre, Gravetal y Puerto Buch. Entonces, ¿cómo va a cambiar la logística del comercio internacional de Bolivia? La carga va a ir hacia los puertos de Hilo y el puerto de Matarani. Y del puerto de Hilo y Matarani, que vamos a llegar ahí por tierra, ¿no? De Hilo y Matarani ya va a ir en buques feeder, se llaman buques más pequeños, hacia Chancay, ¿no? Y de Chancay, pues al Asia y también a la costa oeste de Estados Unidos, incluso Europa. Así se va a reconfigurar con el puerto de Chancay la logística del comercio exterior de Bolivia, pero no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Por ejemplo, con Chancay es un puerto, no he hablado de Chancay, podríamos decir que Chancay es una inversión privada de la empresa china COSCO Shipping, que es la naviera más grande en el mundo de tantos régimen de línea y fletamento. Tiene 1,400 buques, ¿no? Esta naviera ha construido el puerto de Chancay, que es un megapuerto, ¿no? Puede recibir los buques más grandes, esos de 400 metros de largo, 60 metros de manga y un calado de 16 metros. Porque Chancay tiene una profundidad de 17.8 metros, ¿no? Y el buque tiene 16 metros de profundidad, entonces sí entra.
pero ese buque que tiene una profundidad de 16 metros no entra en el Callao, que tiene 14,5, no entra en Arica, que tiene 12,5, no entra en Valparaíso, que tiene 14,5, no entra en Guayaquil, que tiene 15 metros de profundidad, ¿no? Solo entra en Chancay, ¿no? Entonces, ¿cómo va a cambiar la logística del comercio internacional con Chancay? Porque es un puerto hub regional, como hemos visto, y es un megapuerto. Está todo automatizado, no hay estibadores, no hay recursos humanos ahí. Las computadoras manejan las grúas y también los camiones porteadores, ¿no? Entonces, lo ideal sería que en Bolivia construyamos un puerto seco. Lo mismo que un puerto, pero en territorio, ¿no? En tierra, que cumpla las funciones de un puerto. Eso se denomina un puerto seco, ¿me entienden? ¿Esos puertos secos hay en el mundo? Sí. Por ejemplo, Madrid tiene un puerto seco que concentra la carga y después, mediante ferrocarril, lo manda a los puertos marítimos. La conexión ideal de un puerto seco con un puerto marítimo debería ser a través de un ferrocarril, que hoy día no lo tenemos, ¿no? Entonces tendríamos que llevar, pero deberíamos construirlo, tendríamos que llevar en camión, que no es barato, pero es útil, ¿no? Entonces llevamos la carga desde Bolivia y el puerto seco debería localizarse lo más cerca posible de la frontera con Perú, ¿verdad? Hay un proyecto de hace años, y comento esto porque ustedes están en la Universidad Técnica de Oruro. Hay una idea de un puerto seco que se hizo hace muchos años de hacerlo en Caracollo. Incluso sé que una minera dio los terrenos, pero al final se arruinó por la parte política porque lamentablemente el gobernador de Oruro en ese entonces, pues entró en corrupción y al final el proyecto se arruinó. Este puerto seco fue ideado por un colega mío, ¿no? Que estudió una maestría de puertos en España, y él es de Oruro, ¿no? Hizo el proyecto con buen tino, pero lamentablemente la parte política arruinó el proyecto, ¿no? En este caso, con Chancay deberíamos ver de hacer este puerto seco, y tendría que ser en el occidente de Bolivia, más pegado hacia Perú, porque el destino es que todo esto va a transitar por los puertos de Perú, ¿no? Entonces, en este caso, inicialmente tenía que ir en camión al puerto de Hilo, que sería transporte terrestre, y llegando al puerto de Hilo, descargando la carga boliviana, la naviera Cosco va a colocar los buques feeder, ¿no? Se llaman así, unos buques más pequeños, para llevarlo del puerto de Hilo, ya por vía marítima, hasta el puerto de Chancay. Cuando llega al puerto de Chancay, las cargas del régimen de línea, estoy hablando, ¿no? Se van a descargar en el puerto de Chancay, y luego, con buques más grandes, ¿no? Esos megabuques, se va a llevar hacia el Asia, y también se va a llevar al norte de Europa, incluso al norte de Estados Unidos, la costa oeste de Estados Unidos. Ahora, muchas veces en los seminarios me dicen, pero ¿qué hay de los puertos de la hidrovía Paraguay-Paraná? Sí, nos ayudan, ¿no? Ahí hay 2 millones de toneladas de carga. En los puertos marítimos son 6 millones de toneladas de carga del Pacífico. Pero yo digo, no podemos dejar de mirar al Asia. ¿Por qué? Porque en el Asia está concentrada el 40% de la población del mundo. Los chinos son 1.400 millones, los hindúes también son 1.400 millones, ahí tenemos 34% de la población del mundo, y hay otros países asiáticos que con ellos llegamos al 40% de la población del mundo. Entonces hay muchas necesidades para atender, especialmente en la China, que es un país que va creciendo a un ritmo muy grande, ¿no? Que en 50 años se ha vuelto la segunda economía del mundo. Entonces hay muchas necesidades para satisfacer en el Asia. Entonces Bolivia no puede dejar de mirar hacia el Asia, ¿no? Entonces yo planteo esta solución y sería lo ideal también que construyamos un puerto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con Chancay, ¿qué ha sucedido? Hay una licitación para modernizar el puerto de Hilo bajo concesión privada, ¿no? No sé cómo resultará eso, está recién empezando, pero van a entrar los privados, ¿no? A realizar las mejoras de la infraestructura, porque
les interesa no solamente traer la carga de Bolivia, sino también la carga del centro de Brasil, ¿no? Que tienen muchos negocios con la China, ¿no? Entonces, ¿por qué la carga boliviana transitaría por los puertos peruanos? ¿Por qué? Porque con Chancay vamos a tener primero economías de escala, es un megapuerto, ¿no? Vamos a tener reducción de costos, como he dicho, ahí hay internet 5G, hay grúas que se mueven que las mueven las computadoras manejan las computadoras manejan los camiones porteadores, ¿no? Para descarga de contenedores. ¿Y qué sucede? Eso va a reducir en un 20% los costos portuarios, ¿no? En Chancay. También los buques van a permanecer menos tiempo. Los buques ganan dinero de navegar, de viajar, ¿no? Un buque fondeado, un buque en el puerto no gana dinero. Entonces, a los buques, ¿qué les interesa? Estar el menor tiempo posible en el puerto. Y entonces las grúas del puerto de Chancay pueden descargar 51 contenedores por hora, cuando una grúa normal solo descarga 32. Casi es un 40% más de eficiencia. Entonces, eso va a reducir el tiempo de estadía de los buques y con eso va a ser más eficiente. Entonces, la carga, ¿dónde va a ir? La carga siempre va donde haya menores costos logísticos, ¿no? Y también ahí, ¿qué va a suceder? La naviera Cosco va a poner los buques feeders, ¿no? Para llevarlos del puerto de Hilo, Matarani, hacia el puerto de Chancay. Entonces, lo que no se consiguió con los proyectos de Hilo, lo que no se consiguió con el convenio entre la empresa ENAPU y la Administración de Servicios Portuarios Bolivia, lo va a conseguir el puerto de Chancay, que es mudar la carga, cambiar la carga, digamos, boliviana, de usar puertos chilenos hacia los puertos del sur del Perú, ¿no? Entonces recalco bien porque me hicieron una entrevista en la televisión explicando esta situación sobre el puerto de Chancay y yo expliqué que lo que tenemos que hacer es llevar en camión hoy en día la carga al puerto de Hilo, descargarla y a través de buques feeders, ya en transporte marítimo, llevarlo desde Hilo hasta Chancay. Y luego, ya en estos buques más grandes, hacia el Asia o el norte de América o Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque la distancia hasta Chancay pues son casi como 1.600 kilómetros. Eso en camión es muy caro, ¿no? Entonces necesitamos utilizar el transporte marítimo más intensivamente para mejorar nuestro comercio exterior. También, ¿qué sugiero? ¿No? Que no podemos mejorar lo que no se conoce. Por eso yo trato de impulsar en Bolivia estos seminarios sobre transporte marítimo y puertos, especialmente en las carreras de comercio exterior, negocios internacionales, y que también se incorpore como una materia dentro de la carrera de comercio internacional el transporte marítimo y el tema de las operaciones portuarias. También comento que yo soy docente internacional, ¿no? Desde hace un año enseño en la Pontificia Universidad Católica del Perú un curso que hemos desarrollado con un colega que se llama Transporte Marítimo Internacional y Logística Portuaria, ¿no? Y son 5 módulos que se dan en ese curso. Yo soy docente del módulo del régimen de línea, el transporte marítimo, que es contenedores, y también del módulo de logística portuaria, ¿no? Y yo creo que me toca el próximo año enseñar el módulo de logística portuaria en enero. Voy a poder llevar a mis alumnos al puerto de Chancay, ¿no? Pero también, así como me ven boliviano, ya estoy dedicado 16 años a enseñar transporte marítimo y operaciones portuarias. Voy a ser docente el próximo año en la maestría de comercio, de la maestría de gestión marítima y portuaria en la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, en Ecuador, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Como he dicho antes, que el transporte marítimo es muy democrático, que una naviera de un país mediterráneo, que es la Mediterranean Shipping en Suiza, pues traslada casi toda la carga de contenedores, ¿me entiende? Pero si hay un profesional que es capaz, digamos, en transporte marítimo y puertos, el mercado la acoge también, ¿no?
Y yo, a pesar de ser boliviano, ¿no ve? Estoy enseñando en Perú a los peruanos transporte marítimo y operaciones portuarias, y también voy a enseñar a los ecuatorianos, ¿no? Como ya les digo, yo son 16 años que me interesa con esto, con el tema del transporte marítimo y los puertos, porque soy marino mercante, pues después estudié Derecho, Administración de Empresas a nivel de maestría, Banca y Finanzas. Incluso comento que he creado una carrera en Bolivia, ¿no? Entonces lo que yo propongo es que aprendamos de transporte marítimo y puertos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no aprendemos de esto, como que nos va a faltar herramientas para trabajar en el comercio internacional, considerando que el transporte marítimo gestiona o transporta el 90% del comercio internacional. Yo he creado esta carrera, que es una licenciatura complementaria, ¿no? Para técnicos superiores en comercio internacional, que es licenciatura en logística internacional y transporte marítimo. Lo hemos implementado aquí en la Escuela Marítima de la Armada. Estos son los primeros títulos profesionales. Hay 150 profesionales ya que conocen de la logística internacional y transporte marítimo. Y también ofrezco este programa a la Universidad Técnica de Oruro, ¿no? Lo podemos implementar para que también aprendan de logística internacional y de transporte marítimo, ¿no? Y bueno, con esto he terminado, ¿no? Aquí vemos un buque, la proa, la parte delantera del buque, y yo digo siempre, es una frase de mi escuela de la Marina Mercante en Perú, dice proa hacia el futuro, ¿no? Y les agradezco su atención. Si hay preguntas, estoy dispuesto a contestarlas. Muchas gracias.